Bien, vamos a hablar sobre otros temas de salud y que ha generado preocupación en los últimos días. Alerta ha causado el cierre del complejo fronterizo de Los Libertadores debido a que fiscalizadores del Servicio Agrícola Ganadero, el SAC, detectaron un mosquito capaz de transmitir el dengue, el que finalmente fue atrapado, eso sí, para entender qué es el dengue, cuáles son sus características, los síntomas. Está a esta hora con nosotros el doctor Carlos Pérez, infectólogo de la Clínica Universidad de los Andes y Universidad San Sebastián. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Pamela. Muy buenos días. Bueno, doctor, se ha dado este caso específico en el paso fronterizo de Los Libertadores que levantó ahí la preocupación de las personas que se estaban trasladando, también, por supuesto, de quienes trabajan en la aduana. Pero este no es el primer caso y no es la primera vez que se detecta el mosquito en territorio nacional. El año pasado en el norte también se dio, se encontraron huevos. Por lo tanto, acá evidentemente hay inquietud de la ciudadanía de que este mosquito esté llegando y que en algún minuto se pueda detectar algún caso autóctono. Efectivamente, como usted señala, este es un mosquito que ha circulado ya desde hace un tiempo en nuestro país, desde luego en Isla de Pascua, en Rapa Nui, ¿no es cierto? Nosotros, de hecho, tuvimos casos de dengue partiendo desde el año 2000. El mosquito también se ha identificado en las regiones de Arica, Parinacota, en Tarapacá, eventualmente hace un tiempo atrás en los Andes. Así que es un mosquito que perfectamente puede llegar y extenderse en nuestro país, tal como lo ha hecho en países vecinos, y por eso esta vigilancia permanente y preocupación, dado que este mosquito es vector de varias infecciones virales, ¿no es cierto?, que pueden ser bastante serias, como el dengue, pero también chikungunya, zika y fiebre amarilla. Sí, y ¿cuáles son los principales síntomas para que también las personas estén bien pendientes? Porque pueden haber ido a algunos países donde hay una alta presencia de este mosquito. Entonces, se han dado varios casos, de hecho más de 100 casos en los que las personas han llegado a Chile con los síntomas. Claro, depende del tipo de infección viral, pero lo más frecuente que está ocurriendo en este momento, incluyendo, ¿no es cierto?, países vecinos como Argentina, es dengue. Y dengue es una infección viral que luego de algunos días de incubación se va a manifestar por un cuadro de decaimiento, de fiebre, dolores musculares y muy característicamente un rash, manchas en la piel. Ocasionalmente pueden presentarse cuadros más graves, hemorrágicos, pero eso es infrecuente, pero es la mayor preocupación, porque los pocos casos que existen de muerte, ¿no es cierto?, se deben a esas formas hemorrágicas. Pero lo habitual es un cuadro, comillas, más benigno, en el sentido de que es molesto, con fiebre, con rash, pero que se resuelve, pero que naturalmente requiere atención médica porque hay que hacer un seguimiento de ciertos parámetros de laboratorio, especialmente coagulación, plaquetas que pueden verse afectadas por este virus. ¿El rash siempre aparece? Se lo pregunto porque de repente se puede confundir con alguna gripe, el tener dolor de cabeza, dolor de cuerpo. No siempre aparece. De hecho, hay un porcentaje de estas infecciones que son asintomáticas prácticamente o poco sintomáticas. Así que no siempre se va a dar el cuadro completo y por lo tanto personas que vienen llegando de viajes al extranjero, especialmente a países vecinos, con cuadros febriles, sobre todo si no tienen síntomas respiratorios, por ejemplo, y no queda claro cuál es el origen, el ideal es consultar porque disponemos de métodos de diagnóstico bastante precisos, moleculares, del tipo PCR, como se hacía para COVID, ¿no es cierto? Se pueden hacer en sangre, para detectar la presencia de este virus. ¿Y cuántos casos? Usted decía que eran pocos, pero ¿cuán probable es que la persona tenga un cuadro grave? Y también preguntarle si esto depende de la condición de salud de la persona, si es que tiene alguna enfermedad de base o es cualquier persona que pueda desarrollar esta forma más grave del virus. Estos son cuadros inhabituales, se dan con mayor frecuencia en personas que ya han tenido dengue anteriormente, que han tenido un episodio al menos de dengue previo. Esas son las personas que tienen más riesgo de desarrollar la forma hemorrágica, pero que aún en esos casos no llega a ser más allá del 1 o 2%. Es un porcentaje bajo, pero cuando estamos hablando de cientos o de miles de casos, como ha ocurrido, ¿no es cierto?,
en países vecinos sí pueden ocurrir algunos de ellos, ¿no es cierto? No está muy relacionado con la presencia de enfermedades crónicas, más bien tiene que ver con la respuesta inmune de la persona al virus. ¿Y cuál es el tratamiento específico para tratarlo? Porque usted me dice, es un virus, no es una bacteria, es un virus transmitido por una especie de mosquito. Bueno, no existe un tratamiento específico para estos virus en general, en particular para dengue. No existen antivirales como sí tenemos para otras infecciones por este tipo de agentes, de tal manera que el tratamiento es básicamente de sostén para tratar los síntomas generales, la fiebre, la deshidratación y en caso que se requiera, ¿no es cierto?, corregir alteraciones en la coagulación, que es la que pueden llegar a los casos más graves. Lo mismo ya en caso de fallas multisistémicas, obviamente estas personas requieren estar internadas en unidades de paciente crítico y recibir todo el soporte vital que sea necesario, respiratorio, renal, etcétera, pero eso, como le digo, son situaciones mucho más excepcionales. En la mayoría de estos casos, afortunadamente, se pueden manejar de manera ambulatoria con tratamiento sintomático y seguimiento estrecho, ¿no es cierto?, por el especialista con exámenes de laboratorio. Cuando la autoridad sanitaria hace la diferencia en que todos los casos que hemos detectado vienen de afuera y no hemos tenido ningún caso autóctono, ¿cuál es la relevancia de hacer esa diferencia? ¿Tiene que ver con la cantidad de mosquitos que puede haber en un lugar? A ver, lo importante en este caso es que si está el vector presente y hay personas con infección, puede comenzar la transmisión local, ¿no es cierto? Porque este mosquito puede picar a personas infectadas y transmitirlo a otros. Aquí no hay transmisión de persona a persona. Claro. Esto no es como las infecciones virales que se pueden transmitir directamente persona a persona, salvo situaciones excepcionales, por ejemplo, transmisión vertical o eventualmente transmisión sexual en algunos casos, pero en general no es una enfermedad de transmisión de persona a persona. Se requiere de este vector. De tal manera que si el vector está presente, ¿no es cierto?, y llegan personas que tienen esta infección u otras de estas infecciones virales, el vector puede encontrar a personas infectadas, ¿no es cierto?, y llevar un virus de uno a otro. Y por ello la importancia de tener lo más controlado posible al vector, ¿no es cierto?, dentro de nuestro territorio nacional. Pero también estar atento a casos potenciales, ¿no es cierto?, que pudieran, digamos, corresponder a casos originados localmente, que hasta el momento, insisto, no ha ocurrido, salvo en el pasado en la isla de Pascua. Claro, que finalmente ese es otro territorio, es Chile insular, no está conectado, digamos, al continente. Cuando usted dice esto de que si un mosquito pica a una persona con dengue y después pica a una persona sana, le puede pasar el virus, estamos hablando también del vector del Aedes aegypti, no de otro tipo de zancudo. Exactamente, no, aquí es bastante específico, es Aedes aegypti, ocasionalmente otra especie que es Aedes albopictus, pero Aedes aegypti es la que con más eficiencia transmite y lo que se ha encontrado. Esto no se transmite de ninguna manera por los zancudos habituales, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos en nuestro país, que han estado bastante, digamos, circulando bastante en el último tiempo. Este es un agente que es bastante distinto y de vista morfológico incluso es distinto, tiene otros colores, ¿no es cierto?, es otra manera de identificar. Ahora es un mosquito bien pequeñito, 5 a 7 milímetros, digamos, así que no es tan fácil de identificar a simple vista y por ello la importancia de la vigilancia por, digamos, personas expertas, ¿no es cierto?, que puedan determinar si se trata o no de este agente. Claro, siempre dicen que lo más importante es tratar de capturar este mosquito para que después se pueda ver si efectivamente corresponde al vector del dengue o no. Por ejemplo, doctor, cuando uno viaja al extranjero o las personas viajan a lugares donde existe la fiebre amarilla, se tienen que vacunar. ¿Hay un avance en materia de vacunas contra el dengue? Sí, hay 2 vacunas contra el dengue con resultados variables y que en general una de ellas, o sea, las 2 se recomiendan principalmente en niños. Una de ellas se recomienda en personas que han tenido la infección previamente, no está indicada en personas que no la hayan tenido. La otra está, digamos, con una indicación más amplia, pero no es fácil encontrarlas, no están disponibles en nuestro país, ¿no es cierto? Incluso no en todos los países están disponibles. Así que por ahora no es algo que debemos considerar para nosotros, para nuestra protección. Básicamente, si vamos a estos países,
lo más importante es el evitar o reducir el riesgo de las picaduras, y esto es, ¿no es cierto?, sabiendo que estos mosquitos pican principalmente al amanecer o al anochecer, utilizar, ojalá, vestimenta, manga larga, piernas largas, dentro de lo posible, ¿no es cierto? Son lugares con bastante calor, utilizar repelentes, aquí hay algunos que se aplican sobre la ropa y otros que se aplican sobre la piel, ¿no es cierto?, para así reducir el riesgo. Doctor, usted hablaba también de las otras enfermedades que transmite y, por supuesto, el Zika también preocupa. ¿Cuáles son los síntomas? Aprovechando, por supuesto, que estamos hablando de las enfermedades que pueden transmitir estos mosquitos. Perdón, no escuché bien. Le preguntaba por el Zika, que también usted menciona que Sí. es transmitido por este zancudo, mosquito. Mire, los otros virus que pueden producir enfermedades, digamos, que pueden ser transmitidos por el mosquito Aedes son chikungunya, Zika y fiebre amarilla. Si nos vamos a Zika, Zika puede producir un cuadro también febril, dolores musculares, puede ocurrir rash, hay mucha picazón al cuerpo. Y la mayor preocupación con Zika es que este virus, si es adquirido por mujeres que están embarazadas, ¿no es cierto?, puede este virus afectar al feto y producirle malformaciones del sistema nervioso central bastante graves y serias, y esa es la mayor preocupación, el riesgo de malformaciones congénitas del sistema nervioso central en fetos, en niños nacidos de mujeres con infección. Lo otro es que esta infección también se puede transmitir por vía sexual, por ejemplo, un hombre que se infecta puede estar excretando, eliminando el virus y transmitirlo a su pareja. Entonces, hay todo un análisis que hay que hacer en caso de que se sospeche Zika, ¿no es cierto?, sobre todo en mujeres en edad fértil. Chikungunya es un virus también que se parece en sus manifestaciones, pero tiende a producir un cuadro más, un compromiso articular, ¿no es cierto?, con mucha artritis, ¿no es cierto?, un cuadro que puede prolongarse más tiempo. Y finalmente fiebre amarilla, que ocurre de manera endémica en algunos países de la región, incluyendo Brasil y todos los países que están alrededor del Amazonas, ¿no es cierto?, pueden producir un cuadro básicamente de falla hepática, ¿no es cierto?, por eso lo de amarillo, porque bueno, se pone, sube la bilirruina, se produce ictericia, falla hepática, ¿no es cierto?, que puede llegar a la muerte. Recordemos que hace unos pocos años atrás, cuando hubo un brote importante en Brasil con fiebre amarilla, 2 compatriotas nuestros fallecieron en Río a consecuencia de fiebre amarilla. Fiebre amarilla, afortunadamente, tenemos una muy buena vacuna, ¿no es cierto?, que está disponible en nuestro país y que está recomendada para todas las personas que viajen a lugares que existe esta infección. ¿Esos países son Centroamérica, lugares de Brasil? Sí, básicamente esto está indicado cuando nosotros viajamos a países que están alrededor del Amazonas y la persona puede consultar al médico, ¿no es cierto?, para evaluar los riesgos, pero básicamente alrededor del Amazonas. Estamos hablando de países, de algunos lugares de Bolivia, de Perú, de Ecuador, Colombia, ¿no es cierto?, Brasil, y también fiebre amarilla en este caso en África, África subsahariana, ¿no es cierto?, tiene fiebre amarilla. En Asia no existe fiebre amarilla. Muy bien, doctor Carlos Pérez, infectólogo de la Clínica Ugandes y Universidad San Sebastián. Muchas gracias, que esté muy bien. Buenos días, que esté muy bien, Pamela.